El papel húmedo crujía en el silencio de la cocina, como si la casa se negara a aceptar palabras ajenas. La tinta se había corrido formando manchas, porque el carbón de la chimenea se había enfriado hacía tiempo y el aire era húmedo. Las firmas temblaban, no por el frío, sino porque al otro lado de la mesa alguien ya tenía las llaves y la cuenta de la cena. Sobre el borde negro del tintero había un sello fino, sacado de la puerta del baúl con la dote. Lo aplicaban a la hoja, como si intentaran fundir la cera en ley. En la estantería había un frasco de farmacia con vinagre, con el que la ama de casa solía limpiar la mesa, y junto a él, una vela de 2 mechas. En la esquina, una tina de madera para la ropa, que olía a lejía. La ciudad, tras las ventanas, bullía con su habitual mercado diurno, y solo eso daba realidad a una situación en la que el matrimonio se había convertido de repente en una cuestión de astucia burocrática y el cuerpo en un objeto de la lista. El narrador, con voz masculina, saluda a los oyentes y les recuerda que se alegra de que hayan sintonizado este análisis. Les pide que escriban en los comentarios desde dónde lo están viendo, de qué ciudad, de qué país, y les desea una agradable escucha, porque les espera una historia en la que los mitos sobre el poder familiar serán desmontados con documentos, y los documentos serán leídos tal y como se leían en las oficinas municipales y en las notarías, cuyos libros olían a cera, a cuero seco de las encuadernaciones y al miedo a perder prestigio ante la comunidad. La ciudad de la que hablaremos vivía según el derecho magdeburgués. Su mercado se extendía desde el ayuntamiento hasta el patio dominicano, y en las afueras las matanzas fluían hacia la zanja, recordando que la sangre en este lugar no es una metáfora, sino un oficio. En el trono de la corona, bajo cuyo poder se encontraba el magistrado, se sentaba un gobernante conocido por sus contemporáneos como Segismundo I, y su cancillería estaba lejos, pero en cada distrito se aplicaban estatutos que los escribanos del ayuntamiento se sabían de memoria. Los asuntos matrimoniales se tramitaban aquí entre el banco de los concejales y la casa parroquial, donde se registraban las promesas, los juramentos y las dotes. En los libros de multas se enumeraban cuidadosamente los castigos por escándalos ruidosos, insultos, agresiones físicas, violación del silencio durante la oración vespertina. Junto a ellos, las valoraciones del coste de los muebles, los lienzos, el grano y los cerdos. Entre todo esto, no había lo que el marido intentó llevar a la notaría: una hoja titulada con las palabras «Plena potestad para las decisiones familiares», incluyendo lo que en términos notariales se denominaba «asuntos del lecho conyugal», pero que en ningún sitio se mencionaba oficialmente como objeto de alienación. El motivo fue una escena habitual en los barrios artesanales. La familia de un curtidor que vivía cerca del puente sobre el arroyo, donde se curtían las pieles, discutía sobre los gastos, las deudas y quién debía decidir cuándo y cómo la ama de casa debía ceder a las exigencias que en las casas vecinas se denominaban deuda y en los compendios canónicos consentimiento mutuo. El marido consideró que era lógico plasmar por escrito la autoridad única. Si él era responsable del taller y de los pagos al gremio, si pagaba los impuestos municipales y mantenía la casa en orden, entonces, según su idea, el derecho a tomar decisiones sobre la vida de su esposa también debía ser único. Llevó al notario un documento redactado por un escribano local independiente y le pidió que lo certificara con un sello. El documento llevaba la firma de su esposa, puesta en casa y no en la oficina, y las huellas del sello de la dote. El notario vio esto y la inclinación del trazo de la pluma, y pidió que se le explicaran las circunstancias. El marido respondió que el papel
era para mantener la tranquilidad y el orden, ya que así era la costumbre en su familia. La investigación comenzó no con emociones, sino con la verificación de los formularios. El notario municipal tenía en la estantería colecciones con modelos de contratos matrimoniales. Allí había registros sobre la dote, la parte de la viuda, los testamentos, la transferencia de bienes muebles en garantía, la asignación de parte de la tienda al hijo, el derecho de la esposa a la llave del baúl, cómo calcular la tela y la plata en la división si la familia se endeudaba. En esos modelos, copiados a partir de antiguas traducciones de los decretales y de los libros de derecho consuetudinario de la ciudad, no había ninguna cláusula en la que el consentimiento para la intimidad o la negativa a la misma se transmitiera como un derecho permanente a favor de una sola persona. El escribano hacía hincapié en que los contratos se referían a los bienes, las deudas y el trabajo, pero no al cuerpo. Y si los matrimonios se reconocían por mutuo acuerdo, el consentimiento no se convertía en una servidumbre que se pudiera ceder o vender. Esta lógica se remonta a los cánones que se recopilaban en los libros de texto para jóvenes clérigos a partir de antiguas colecciones. El matrimonio existe cuando dos personas dan su consentimiento mutuo. No hay ningún documento que convierta ese consentimiento en una obligación perpetua, como un alquiler o una obligación fiscal. Mientras el notario hojeaba y verificaba, comenzaron a surgir detalles. El jefe del barrio ya había visitado la casa del curtidor. Los vecinos se quejaban de los ruidos y gritos que se oían a altas horas de la noche. En el libro de multas ya había una anotación con el importe de la sanción por violar la tranquilidad nocturna y otra por insultar a la esposa en presencia de testigos. Unos meses antes, en las notas parroquiales, se había anotado una confesión en la que el sacerdote había dejado una nota sobre la instrucción familiar con mención al acuerdo entre los cónyuges. La nota era seca y sin detalles, como corresponde a las notas del cantor, pero su presencia significaba que ya se había hablado de los límites. A estas líneas se sumaba el olor a pozo de curtido. En la casa había aprendices que vivían en una dependencia, y la comunidad sabía que esas casas eran lugares donde el poder del maestro se convertía fácilmente en gritos y luego en quejas. Cerca vivían la hermana de la esposa y la prima del patio vecino. Ellas serían las que más tarde traerían otras 2 hojas, redactadas por el mismo escribano independiente, en las que figuraban las mismas palabras sobre la plena delegación de las decisiones familiares, solo que las firmas eran más uniformes, porque las pusieron bajo la supervisión de los parientes del marido y a la luz de las velas en la casa de los padrinos. Esto supondrá un punto de inflexión. Se descubrirá que esta forma no era un exceso fortuito de un solo hogar, sino parte de una tradición menor, apoyada por los parientes para demostrar su poder y a veces para controlar la dote. El mito del poder familiar absoluto en este barrio no se mantenía por los textos, sino por la costumbre. Los hombres mayores repetían que el orden era cuando uno respondía por todos. Las mujeres guardaban las llaves, pero la llave de la puerta se consideraba un símbolo de modestia, no de derecho. Sin embargo, la ciudad tenía otra lógica. El magistrado, cuyos lavanderos se sentaban bajo el escudo y escuchaban los casos, se ocupaba de lo que se podía medir, evaluar y registrar. Para él, el poder son las multas, los plazos de pago, los trozos de tela, las medidas de grano, la lista de herramientas. Cuando traían un papel con una reclamación de expropiación del consentimiento, éste se salía de la fila, como una piel defectuosa de un lote. En la oficina, lo sentían instintivamente. En cuanto el asunto se refería al cuerpo, el lenguaje de los libros de negocios se volvía torpe, porque no había rúbricas ni sellos.
Este silencio del libro es también un documento. Cuando no hay columna, significa que algo no se puede convertir en cosa. A continuación, la seca mecánica del procedimiento municipal. El notario se negó a certificar inmediatamente el documento y convocó a testigos para comprobar la voluntariedad de la firma. Al mismo tiempo, comparó la redacción con los contratos matrimoniales de otros barrios, de tejedores, panaderos, armeros. En todas partes se repetía lo mismo: la dote a la que nadie tenía derecho sin la llave, cláusulas penales en caso de deudas, a veces la condición de residir temporalmente con los padres. En ninguna parte se mencionaba la transferencia del derecho al consentimiento. Y si en algún lugar se encontraban palabras sobre los deberes conyugales, éstas no tenían fuerza legal en el formato de un derecho alienable. La Cancillería señalaba que las instrucciones de la Iglesia repetían la idea de la reciprocidad, los estatutos municipales, la idea de la moderación, y los jueces comunales, la práctica de contener la violencia. La comparación de estas tres líneas daba lugar a una regla extrema. No se puede escribir en un papel lo que, por su significado, requiere el consentimiento vivo en cada ocasión. Mientras tanto, surgió la economía. El poder notarial que el marido quería legalizar no se refería solo a las costumbres. Protegía un sistema en el que la dote se transfería gradualmente al taller, y la negativa de la ama de casa a entregar la llave sin discusión se convertía en una violación de la paz familiar. En el baúl había lienzos, cucharas de plata, un par de brazaletes, 2 lingotes de cera y retales de lana cara, todo ello incluido en el inventario de la dote como propiedad personal. Si el papel convertía a la guardiana de la llave en un apéndice manual del poder común, entonces el baúl se convertía en parte del taller hasta tal punto que la división de las deudas cambiaba las proporciones a favor de la familia del marido. Ese era el contenido tácito de la hoja, no solo sobre el cuerpo, sino también sobre el metal, la tela y la vela que se podían vender. El escribano independiente, que redactaba este tipo de documentos, recibía una remuneración de las partes del marido. Su nombre aparecía en otros 3 documentos de parroquias vecinas. Así, a partir de una disputa familiar, surgió una red de textos sellados con cera y miedo. La presión de la familia se sentía en todo, en cómo los vecinos hablaban de las reuniones en la taberna al final de la calle, donde los mayores discutían sobre la disciplina en los hogares, en cómo miraban a las chicas en la feria, evaluando sus ajuares antes de la boda, en cómo el jefe del barrio informaba al notario de que cualquier intento de resolver estos asuntos provocaba el enfado de los maestros. Este trasfondo de irritación era más antiguo que cualquier hoja con sello, pero en el informe de los lavadores, en el libro de años anteriores, no era casualidad que figurara una anotación sobre la multa impuesta a uno de los parientes por obligar a su esposa a marcharse al pueblo contra su voluntad. Entonces, el magistrado ya había determinado que la autoridad familiar no anulaba las normas civiles. Este precedente no se refería a aspectos íntimos de la vida, pero mostraba el límite. No se puede expulsar a una persona de la ciudad amparándose en el orden del hogar. Ahora, la cuestión era más profunda. ¿No se puede expulsar la voluntad del cuerpo amparándose en la misma retórica? La medicina de aquella época era tosca y sobria. En la enfermería de la corte franciscana se guardaban hierbas contra el insomnio, polvos contra la fiebre, ungüentos contra las contusiones. Las comadronas llevaban sus cuadernos anotando los resultados, el tiempo, el calor y la debilidad. Cuando se producían escándalos en los hogares, tras los cuales las mujeres acudían en busca de tinturas para el dolor, esto se notaba en las colas de la farmacia. El notario, sin ser médico,
lo veía como un síntoma social. La presión en el hogar no se ocultaba. De ello se derivaban unas estadísticas especiales, no en cifras, sino en impresiones. En tales meses aumentaban las quejas. Entonces las parroquias anotaban en sus registros las advertencias de mantener la paz. Entonces los lavanderos recogían más casos de ruido nocturno. No era ciencia en el sentido moderno, era la observación sensible de una mano administrativa que durante 20 años seguidos miraba a los ojos a las personas cuando traían sus papeles. Cuando el notario reunió a los testigos, obtuvo un panorama fragmentado. El ayudante mencionó que la hoja se firmó con las contraventanas cerradas. La vecina contó que había oído una discusión y luego había visto a la dueña salir al patio de la iglesia, donde solían reunirse las mujeres en busca de consejo. El sacerdote informó que ya le había dicho a la familia que la coacción era un pecado y una violación de la paz, y no un deber. La familia del marido, representada por su primo, insistió en que esas eran las costumbres de la familia. Otros dos trajeron documentos similares de sus casas, como si el número de hojas pudiera ser en sí mismo un argumento. Todo esto parecía un intento de inventar un cuasiderecho. Cuando algo se repite con suficiente frecuencia y se finge que es la norma, surge la peligrosa ilusión de la ley. Es precisamente en estos momentos cuando son importantes los libros de estatutos y las recopilaciones de formularios. Impiden que la costumbre se convierta en derecho. A este movimiento se sumó otro giro preparado. Una antigua recopilación de formularios de otra ciudad, donde en su día se intentó establecer en el contrato matrimonial la obligación de la esposa de vivir en la casa del suegro, fue derogada en su momento con la salvedad de que la residencia personal se regula por mutuo acuerdo y no por derechos familiares. Este texto, reescrito a finales de siglo por un encuadernador, yacía en la estantería de un notario. Mostraba lo peligroso que era convertir las costumbres familiares en una regla inquebrantable para el cuerpo. En él se plasmaba una sutil idea de la época. La casa puede ser necesaria, pero no como una jaula, sino como un lugar donde se vive de común acuerdo. A partir de este documento, del principio canónico de reciprocidad y de las multas municipales por violencia, comenzó una argumentación formal que más tarde se desarrollaría entre los lavanderos cuando llegara el momento de examinar el caso. Y aunque aquí no había acusaciones de delito, se intentó crear un texto grilletes que se hacía pasar por un contrato. Toda esta maquinaria social, eclesiástica, municipal, familiar, giraba con la fuerza que le conferían el miedo, el dinero y la reputación. La reputación en el barrio se valoraba tanto como los buenos cinturones de cuero. Soportaba la tensión de las deudas y las miradas de los vecinos. A los hombres les parecía que la hoja con el sello evitaría que la casa se desmoronara. A las mujeres les parecía que la llave en el cinturón y los registros de la dote eran lo único sólido. El notario, que tenía sobre la mesa sellos de cera, libros de formularios y quejas por el ruido nocturno, lo veía como un entramado de interpretaciones diferentes, en el que era fácil hacer un nuevo nudo, pero para deshacerlo se necesitaba precisión y memoria del texto. Cuando dijo que no aprobaría el documento de inmediato, no se basó en la emoción, sino en la ausencia de índices y gráficos. No hay derecho a alienar el consentimiento, no hay mecanismo de transferencia permanente de la voluntad de uno a otro, por lo que no hay sello para tal documento. Así, la introducción al caso terminará con una pila entera de papeles en lugar de una sola hoja sobre la mesa. Formularios matrimoniales de diferentes talleres, estatutos municipales, recordatorios parroquiales, registros de multas, anotaciones de comadronas sobre las visitas de mujeres después de discusiones nocturnas, así como 3 documentos con el mismo texto
procedentes del círculo familiar. Y entre toda esta masa de papel, lo que más impacta no es el sello de cera ni la letra uniforme del notario, sino el vacío en los compendios. Es el lugar donde nunca ha habido, ni debe haber, una línea que diga que el consentimiento se puede entregar por adelantado y para siempre a alguien como la llave de un cofre. Este vacío es el límite, la frontera invisible que se sentía en las ciudades bajo el dominio de la corona, con tanta claridad como la sentían los guardias del barrio, cuando terminaba su derecho a entrar en una casa sin testigos. Y por mucho que la familia insistiera en su tradición, la ciudad respondía con el silencio de los condes, detrás del cual se escondía una idea sencilla. El cuerpo no se convierte en un objeto, porque a un objeto no se le pregunta cada vez. A partir de ese límite, comenzó la cuenta atrás. Se añadió un hilo al asunto, y éste arrastró consigo los nudos. La mano del escribano, acostumbrada a las cuentas de grano y pieles, ya no solo sumaba precios y plazos, sino también el cansancio humano. En los libros parroquiales se anotó que la dueña de la casa del curtidor empezaba a acudir con más frecuencia a la capilla entre semana. En el cuaderno del boticario se añadieron las ventas de tintura de cabezas de amapola. En el libro del alcalde del barrio, otra línea sobre el ruido. Estas pistas dispersas revelaban algo importante. La carta, que fingía ser un aviso, en realidad era una forma de presión. Y cuando en el ayuntamiento se fijó la fecha de la audiencia, no sonó como un acontecimiento trascendental, sino como el golpe de un martillo de madera sobre el borde de la mesa, la señal habitual de que el miedo y el dolor habían encontrado su lugar entre los asuntos que normalmente se tratan, como la medida de la sal y los derechos sobre el cofre con las herramientas. Las primeras normas fueron las relacionadas con el matrimonio. Los lavadores pidieron que se trajeran a la mesa listas con ejemplos de diferentes gremios para compararlos. El escribano los ordenó cuidadosamente. Para los tejedores, el compromiso del marido de no vender el telar sin el consentimiento de la esposa. Para los panaderos, la norma de que el horno nocturno no puede hipotecarse sin una garantía de los bienes personales de la esposa. Para los herreros, la cláusula sobre el almacenamiento conjunto de las llaves del almacén de carbón en caso de grandes deudas. Para los comerciantes, la cláusula sobre una bolsa separada para las transacciones menores. En cada ejemplo, se trasluce la comprensión del poder como responsabilidad y no como derecho sobre el cuerpo ajeno. Sobre estos papeles había una recopilación de instrucciones eclesiásticas, donde en la sección sobre el matrimonio se repetía la idea del consentimiento, que exigía reciprocidad en cada ocasión, una fórmula que se copiaba de las antiguas glosas decretales, aunque en un lenguaje que solo los eruditos podían entender. El notario la tradujo para sí mismo en un sentido cotidiano y seco. No se puede convertir una respuesta viva en una obligación permanente por escrito, porque la respuesta viva se basa en el estado físico, la salud, el estado de ánimo y la carga estacional. La segunda capa era la economía. Entre líneas se leía el beneficio, la dote, descrita en el contrato matrimonial como personal, se incorporaba gradualmente al negocio del taller en la casa del curtidor. Un par de cucharas de plata ya se había vendido al prestamista y se había rescatado al mes siguiente. La tela se vendió para pagar la cal y la corteza. La cera del baúl se utilizó para fabricar velas para la reunión del gremio. Estos movimientos no eran en sí mismos un delito. La casa se sostiene gracias a los apoyos mutuos, pero la procura que se intentaba legalizar convertía la ayuda temporal en un derecho permanente. La guardiana de la llave pasó de ser portadora de su propia voluntad a convertirse en una parte silenciosa del taller.
Cuando los lavadores pidieron que se sacaran los registros contables, se descubrió que en 2 casas vecinas, con documentos similares, la dote de la esposa se había transferido por completo en un año, y la familia del marido ahora afirmaba que así era correcto, porque la casa era una sola. Esta información se convirtió en un giro preparado. El documento de poder total no era un capricho aislado, sino un mecanismo de redistribución de la propiedad a favor de una rama, bajo el pretexto del mito de la disciplina familiar. La tercera capa era la de los cuerpos y su desgaste. En la enfermería del monasterio se indicaba que en los últimos meses había aumentado el número de mujeres de mediana edad que acudían con quejas de pérdida de fuerzas, dolor de cabeza, dolor en los huesos y ojeras. Las comadronas señalaban en algunas de ellas agotamiento por ansiedad constante. En el barrio vecino, 2 mujeres de la familia de quienes presentaban poderes similares pidieron ayuda a la tesorería parroquial para comprar pan, porque no podían hacer frente a las tareas domésticas debido a los conflictos interminables. Un médico con experiencia se quejaba con tristeza de que no había remedios fuertes para el dolor, salvo el sueño y la paz, y que la paz había desaparecido de esos hogares. La sequedad de estos registros no es una exageración artística, sino que fueron escritos por personas que medían la vida con cucharas y vasos. Y cuando estas líneas se colocaban junto a una hoja con instrucciones completas, surgía una perspectiva sombría, pero clara. Utilizando el mito del orden, la familia intentaba presionar a aquellos cuya fuerza se debilitaba por el trabajo y la ansiedad, y no por la obstinación. La cuarta capa era la red de notarios. El nombre del notario, que redactó el controvertido poder, apareció en otros 3 casos: el de la hermana de la propietaria, el de la prima y el de la viuda de otro barrio, a la que, 6 meses después de redactar una carta similar, se le registró la transferencia acordada de la llave al cónyuge por el plazo de las deudas. El plazo de las deudas se prolongó durante años. El notario reunió estos documentos, encontró en ellos las mismas expresiones, la misma disposición de los signos y extrañas referencias a las costumbres de la casa, escritas por la misma mano. Esto abrió una segunda línea de investigación. No solo existía una costumbre familiar, sino también una pequeña industria artesanal de documentos semilegales que vinculaba los temores con el sello. La viuda, que no pertenecía a la familia del curtidor, trajo sus hojas de contabilidad. De ellas se desprendía que el escribano independiente recibía su pago no solo en plata, sino también en objetos de la dote de las mujeres para las que redactaba tales poderes. Este detalle, como una costura torcida en una piel fina, delató la estructura de intereses. La quinta capa fue el derecho como escenario público. A la sesión acudieron no solo las partes y los testigos, sino también los maestros de los talleres vecinos. Escucharon cómo el escribano citaba la costumbre de la casa, mientras que el notario colocaba junto a él los libros en los que la costumbre de la ciudad y las normas eclesiásticas decían lo contrario. Y aunque nadie pronunciaba en voz alta palabras duras, la tensión en la sala era tan densa como el vapor en la sala de baños de los lavanderos. Bastaba con tocar una válvula para que saliera agua caliente por todas las rendijas. La familia del marido afirmaba a través de sus representantes que el orden estaba por encima de la indulgencia. Los representantes de los comerciantes, acostumbrados a calcular los riesgos, negaban con la cabeza con cautela, porque comprendían el precio de un precedente en el que la voluntad de uno se convertía en mercancía. Los lavadores recordaban que su poder estaba limitado por los estatutos y los reglamentos, y no por simpatías. El cantor de la iglesia hacía breves anotaciones sobre la no injerencia en los asuntos civiles, pero sobre la obligatoriedad del consentimiento mutuo.
Unidas, estas posiciones trazaban una frontera que la costumbre ancestral deseaba tanto traspasar. En ese momento, apareció un benefactor inesperado, no en forma de héroe, sino como una aburrida cuenta y una breve nota. Una anciana usuradora, viuda de un tonelero, era propietaria de una tienda donde se cobraban empeños a bajo interés. Ella trajo a la oficina 2 documentos: un recibo por las cucharas de plata del baúl de la esposa del peletero y una nota en la que el mismo escribano independiente se comprometía con un pariente del marido a devolver la suma recibida en garantía de la dote. Esta pequeña conexión entre la deuda monetaria y el autor del controvertido poder otorgó al asunto una perspectiva adicional: el poder para tomar decisiones familiares y transferir los objetos del baúl al taller formaba parte de una conexión entre personas y dinero en la que una cosa justificaba a la otra. La viuda no sacó conclusiones morales, simplemente salvó sus intereses y trajo el papel porque sintió el riesgo. Pero precisamente con este paso silencioso, puso de relieve un punto peligroso. La anulación de la voluntad encubre la transferencia de bienes, y la transferencia de bienes encubre la difusión del poder notarial como instrumento de presión. Entre los lavanderos había un empleado que en otro tiempo había estudiado con un canonista en otra ciudad y le gustaba buscar paralelismos. Trajo a la mesa un antiguo registro sobre una disputa en el tribunal del distrito ante la corte del gobernador, donde se examinó una denuncia por la imposición de vivir con el suegro. Allí, los jueces acordaron que la costumbre no podía anular las disposiciones básicas sobre la libertad del hogar dentro de los límites de la ciudad y exigieron el consentimiento de ambas partes para un cambio prolongado de residencia. Esta fórmula contenía un principio que ahora se trasladaba de la geografía al cuerpo. Si no se puede privar a alguien de su hogar sin su consentimiento, tampoco se le puede privar de su presencia en sí mismo sin su consentimiento. Y aunque las palabras parecían demasiado sutiles para un taller ruidoso, en la sala su significado seco sonaba como un martillo. No se puede extraer del silencio de los antepasados una regla para los cuerpos de los vivos actuales, porque el silencio de los antepasados no firmó nada. La familia del marido no se rendía. Por el barrio corrió el rumor de que la mujer que desafiaba el orden estaba destruyendo el hogar. En la taberna de la esquina se comentaba que en las ciudades vecinas los artesanos lo tenían más fácil, porque nadie se metía en sus dormitorios. Estas conversaciones no eran vanas. La reputación de una mujer puede derrumbarse más rápido que el precio del lúpulo después de una mala cosecha, y las consecuencias para ella serán más graves que cualquier multa. A esta presión se sumaron las cartas de los mayores, en las que se exponía que la paz en el hogar era lo más importante. La Cancillería se mantuvo firme en su postura formal. Ninguna costumbre familiar puede anular la ausencia de forma legal para la privación del consentimiento. Los concejales ordenaron imprimir extractos de los estatutos y clavarlos en las puertas del ayuntamiento durante varios días para que cualquiera pudiera verlos. Este gesto no tenía como objetivo informar, sino servir de escudo. Cuando el texto se hace visible, es más difícil que los rumores se presenten como ley. Los actores invisibles, los bañistas, los lavanderos, el gremio de lavanderas, también influyeron en el trasfondo. En los estatutos de los baños, redactados un año antes, había una norma sobre el trato respetuoso a las clientas y la prohibición de admitir a hombres en el horario de mujeres bajo pena de multa. En el libro de las lavanderas, se menciona que éstas tienen derecho a negarse a trabajar si se ven amenazadas en las casas de los clientes. Estas pequeñas normas cotidianas reflejaban la mentalidad de la ciudad. La vergüenza y el miedo
son malos intercambiadores de divisas para el trabajo y la salud, y la comunidad tiene interés en proteger a quienes se encargan de la vida cotidiana. Cuando este horizonte de preocupaciones cotidianas coincidió con las secas columnas de los formularios matrimoniales y el principio canónico de la reciprocidad, se creó una red que mantenía el cuerpo en el derecho, sin llamarlo propiedad. Mientras tanto, el escribano independiente comenzó a desaparecer de la taberna y a recorrer los patios secretos. Tenía clientes entre aquellos que amaban los papeles con palabras fuertes. También dependía de la gente de su clase: deudas, fianzas, pequeños chantajes. El notario no tenía la costumbre de convertir la revelación en una casa, pero las hojas recopiladas mostraban una cosa: el lenguaje con el que el escribano formalizaba la costumbre era un lenguaje de cadena de montaje que no conocía los límites entre la propiedad y la voluntad. No se trata simplemente de un error, sino de una forma de pensar en la ciudad fuera de sus estatutos, como una continuación del patio familiar. En este panorama, las mujeres, incluso las adultas y experimentadas, se convertían en rehenes involuntarias de frases prefabricadas. La reacción de la administración fue modesta y contundente al mismo tiempo. Los concejales solicitaron una aclaración al gobernador del distrito para respaldar la decisión con una referencia a la práctica superior y, a la espera de una respuesta, dictaron una prohibición temporal de certificar poderes con formulaciones que alienaran el consentimiento. Los médicos, poco dados a discutir sobre el derecho, notaron el efecto. Tras el anuncio de la moratoria, la farmacia se volvió más tranquila. Las visitas para comprar tinturas contra el dolor de cabeza no desaparecieron por completo, pero disminuyeron. Las comadronas observaron que las mujeres empezaron a acudir a ellas no para esconderse, sino para preguntar cómo hablar con sus maridos y familiares cuando éstos insistían en el papel. Este cambio del dolor silencioso a la búsqueda de formas de hablar es un cambio débil, pero visible. No había romanticismo ni grandes victorias en él. Había una tranquila esperanza de que el lugar del cuerpo en la ciudad estuviera protegido por los textos. La última semana antes de la decisión se hizo muy larga. 2 miembros de la familia acudieron a la casa del curtidor y se quedaron a dormir junto al fuego, como si su presencia por sí sola diera más peso a los muebles. La hermana de la dueña trajo a su prima y mostró sus documentos al notario, quien les pidió que los dejaran para verificarlos. La prestamista trajo otra factura y pidió al magistrado que acelerara la audiencia, porque cuanto más durara la incertidumbre, mayor sería el riesgo para sus garantías. En el mercado se rumoreaba que los lavanderos iban a dar ejemplo. Una multa como señal de que las murallas de la ciudad no son solo piedra, sino también una frontera para el lenguaje que intenta convertir el cuerpo en un objeto. Hacia el atardecer, en la oficina, revisaban los libros de años anteriores. Buscaban analogías para no inventar novedades sensacionales, sino para recuperar de la memoria de la ciudad lo que ya había funcionado una vez. Por la mañana del día fijado para la vista final, en el ayuntamiento hacía frío y humedad, como en un sótano con barriles de salmuera. La gente se dispersaba para ocuparse de sus asuntos, pero los oídos agudos captaban las señales. Si los concejales saldrían con el aviso de inmediato, si llamarían a los representantes de los gremios al interior, si aparecería un clérigo en la plaza para recordar la paz. Dentro, todo estaba ya preparado. Una pila de formularios matrimoniales, extractos de los estatutos, anotaciones del cantor de la iglesia, registros de las ventas de la farmacia por meses, 3 poderes controvertidos, recibos de la usura, un registro de la multa por la anterior expulsión de la ciudad, una carta con explicaciones del tribunal del distrito. Esta carta había llegado la noche anterior
y su significado era muy claro. El distrito reconocía los límites de la privación de la voluntad en el sentido de los estatutos y las costumbres, por lo que cualquier poder notarial que sustituyera el consentimiento vivo en los asuntos matrimoniales por una transferencia permanente de derechos era nulo, independientemente del número de testigos y sellos. En esta frase no había moralización. Lo que se oía era una calculadora. Nulos significa que no generan consecuencias jurídicas. No generan significa que no protegen los intereses de las partes que confían en ellos. No protegen significa que son peligrosos desde el punto de vista financiero y social. La familia del marido ya estaba formada en un grupo compacto a la entrada, esperando que la multitud causara impresión. Pero la ciudad no es la multitud a la puerta. La ciudad son los libros sobre la mesa. Y cuando los jueces abrieron la sesión, se apoyaron en esos libros como en los bloques de piedra que forman la base del pavimento. La mirada del notario era cansada, pero firme. Sabía que a continuación comenzaría la disputa sobre la multa, no como venganza, sino como indicación del precio por intentar convertir la voluntad viva en una obligación contractual. Y aunque el resultado aún no se había pronunciado, la musicalidad del proceso ya se había consolidado. El mito estaba a la derecha, el papel a la izquierda. El ruido cotidiano del mercado se colaba por la ventana, y en medio, con cautela, poco a poco, se estaba formando un nuevo hábito. No permitir que los poderes sobre el cuerpo se disfrazaran de virtud familiar. La decisión sonó como una cuenta seca, punto por punto, sin adornos innecesarios, porque en los asuntos de la ciudad, lo importante no es el volumen, sino la claridad de las consecuencias. La hoja en disputa fue reconocida como nula según el estatuto y los libros estatutarios, indicando que el intento de convertir el consentimiento en una obligación atemporal contradice la forma del matrimonio como unión de dos personas con capacidad jurídica. El punto sobre la delegación total de las decisiones familiares quedó sin efecto legal. Los anexos, en los que aparecían las palabras siempre y sin excepciones, se consideraron nulos. La familia del marido fue multada con una suma equivalente al precio de un par de vacas de buena calidad, no por la disputa, sino por presionar a las mujeres adultas e imponer documentos semilegales a través de reuniones familiares. Al escribano independiente se le privó del derecho a certificar documentos hasta nueva orden. Sus escritos de las casas vecinas debían ser revisados con la comparecencia de todas las partes. A la usuradera se le ordenó devolver las garantías relacionadas con la dote, si se habían obtenido mediante poderes controvertidos, y a las partes se les ordenó liquidar las deudas, como si esos escritos nunca hubieran existido. Además de todo esto, el magistrado anunció una prohibición temporal de certificar cualquier documento con formulaciones sobre la privación del consentimiento en asuntos matrimoniales, hasta que se publicara una aclaración general para todas las parroquias. Así, el mito del poder familiar absoluto se estrelló contra el borde de granito del libro, no donde gritan, sino donde cuentan. Entonces comenzaron los días en los que la ley se convirtió en costumbre y la costumbre en una reputación silenciosa. En las puertas del ayuntamiento se colgaron extractos. En los pórticos de las iglesias, los cantores parroquiales repitieron el texto de la explicación. Los gremios, que aparentemente no tenían nada que ver con estas palabras, introdujeron enmiendas en sus normas internas para no dejar lagunas. Los tejedores dejaron constancia de que cualquier disposición sobre el trabajo conjunto no afectaba a la voluntad personal de los cónyuges y no podía sustituirla. Los panaderos establecieron que el horno nocturno era un asunto de gestión común, pero no un motivo para ejercer presión en el hogar. Los bañistas precisaron los horarios femeninos y masculinos
y reiteraron la prohibición de entrar bajo pena de multa a favor del puesto municipal de carbón. Las lavanderas añadieron una cláusula sobre la negativa a trabajar bajo amenaza en las casas de los clientes, con el derecho a acudir al barrio sin intermediarios. Estos pequeños cambios, casi imperceptibles, consolidaron una idea. El cuerpo y el consentimiento no son cosas, no se pueden pasar de mano en mano, como una llave o una jarra medidora. En la casa del curtidor, la vida no se calmó de inmediato. La familia aún mantenía un silencio elocuente, que para los estándares del vecindario era más ruidoso que un grito. Los hombres se sentaban alrededor del fuego, como una manada, y con su presencia sustituían los argumentos. Pero solo se sentaba junto al fuego un extremo de la calle. El otro extremo ya se había enterado de que en la tienda de la usura habían devuelto las cucharas de plata y que en el banco del tejedor la dueña había comprado 2 fardos de tela. Estas devoluciones se convirtieron en una señal tangible, palpable, y aunque la tensión en la casa no se disipó, la ama de casa volvió a tener la llave real del baúl, y no una poder notarial hecha por manos ajenas. En la farmacia disminuyeron las ventas de tintura de cabezas de amapola. Las comadronas notaron que las mujeres habían dejado de pedirles remedios para el dolor y habían empezado a preguntarles qué palabras eran apropiadas cuando volvieran a la casa personas con persuasiones y frases aterradoras sobre la paz. El escribano independiente, privado del derecho a certificar nuevos documentos, se encontró en la situación de un artesano sin máquina. Sus cuadernos, atados con cuerdas, ahora yacían en la oficina bajo inventario. En ellos se encontraron cantidades cuidadosamente anotadas por la redacción de hojas genealógicas, pequeñas deudas y, lo más importante, una lista de prendas en la que figuraban objetos de la dote de las mujeres que aceptaban la encargo completo. Esta contabilidad sin moral es una revelación. El patrón de dependencia y beneficio se repetía en cada línea, uniendo la disciplina familiar con la pequeña especulación. En las direcciones donde ya se aplicaban estas hojas, los jefes de barrio pasaron con copias de la decisión, no como castigadores, sino como portadores de una nueva costumbre. En 2 patios, las mujeres sacaron de antemano un taburete y una jarra de agua al banco. Sabían que la conversación sería larga, pero por primera vez no se trataba de callar, sino de hablar basándose en el papel. En el ayuntamiento no celebraron la victoria, simplemente siguieron escribiendo, como lo habían hecho ayer y anteayer. En el libro de multas aparecieron varias líneas nuevas. Por intentar obligar con amenazas a retirar la denuncia, multa. Por difundir rumores sobre la caída en desgracia de la mujer que acudió al magistrado, multa. Por la pelea en la puerta de la bañera, multa con doble sanción a favor del gremio de bañistas. En las notas adjuntas, los lavanderos anotaban cuidadosamente que estas acciones perjudicaban la paz general y las manos trabajadoras. En el prado, a las puertas de la ciudad, se seguían secando pieles curtidas, y el olor a corteza y cal seguía siendo intenso. Pero muchos, al pasar por allí, sabían ahora que en esta ciudad había cosas que no se convertían en mercancía, aunque se les pusiera un bonito sello. Los canonistas enviaron una explicación comprensible, incluso para aquellos que están lejos de las palabras sutiles. El matrimonio se basa en la reciprocidad, no en la transferencia unilateral de derechos. El consentimiento es una acción, no una cosa. El lenguaje de la confianza no crea lo que el derecho no reconoce. No se trataba de la introducción de nuevas verdades, sino más bien del retorno del significado a las palabras desgastadas por las costumbres. En uno de los distritos, según informó el mensajero, se intentó objetar, alegando la costumbre local de instruir a las mujeres. La respuesta fue breve.
La instrucción no es una disposición sobre el cuerpo, y quien instruye no obtiene el derecho a una respuesta viva ajena. Este intercambio de notas oficiales reforzó la decisión del magistrado, como si se hubieran añadido soportes a la arcada de piedra por si llegaba la temporada de lluvias. Mientras tanto, la huella económica, que inicialmente se extendía entre el puesto de la usura y los baúles con la dote, continuaba desarrollándose. En la tienda, los comerciantes calcularon que en los últimos meses, el volumen de negocios por el intercambio de artículos domésticos por monedas pequeñas había disminuido, mientras que la recompra se había acelerado. La prestamista, que contaba cada céntimo, se confesó a sí misma que prefería la estabilidad de la ciudad a los beneficios inestables. Allí, donde los objetos volvían a sus legítimas propietarias, el dinero amaba el orden, no el escándalo. Empezó a exigir a los clientes que traían objetos de la dote que mostraran formularios matrimoniales en lugar de extrañas cartas poder. Esta norma privada no se incluyó en los estatutos, pero se extendió como se extienden las medidas convenientes. Si tienes una cesta, es más cómodo llevar las cosas en ella que en las manos. Desde el punto de vista médico, también se notaron las consecuencias. El médico del monasterio anotó que las mujeres de mediana edad tenían menos quejas de insomnio y pesadez de cabeza por las tardes, que antes solían seguir a las disputas familiares. Las comadronas señalaron una paradoja. Hablar de derechos, algo aparentemente árido y pesado, proporcionaba a la gente un mayor alivio que las tinturas y los ungüentos. En la vida cotidiana de la ciudad, la ley funcionó como un médico. No curó con hierbas, pero eliminó parte del irritante, que era la expectativa obsesiva del deber incondicional. Esta palabra permaneció en boca de la gente, pero cambió de significado. Ahora, el deber significaba más a menudo el cuidado y la distribución del trabajo, y no un intento de empujar al cuerpo con palabras duras. La familia del marido se adaptó rápidamente por fuera y se resistió durante mucho tiempo por dentro. En las tabernas se susurraba que la ciudad se había vuelto más blanda, que permitía que la vergüenza saliera del umbral de la habitación privada. Estos susurros intentaban devolver la antigua máscara. Lo público es sucio, pero el público de esas palabras resultó ser menor que el que suelen tener las palabras que ya han perdido una vez en el papel. Los maestros de los talleres calculaban que la multa era más barata que el escándalo, y el escándalo más caro que el silencio en el horno nocturno. Los comerciantes calculaban que al mercado le gustan las costumbres y no le gustan los rumores. Los lavanderos repetían que su poder no estaba sobre los corazones, sino sobre las formas, y se mantuvieron fieles a las formas. Y donde antes les gustaba aplicar el sello con el patrón de la casa, ahora aplicaban con más frecuencia el dedo a la línea del estatuto, como a una marca en una regla graduada. En las calles vecinas se plantearon preguntas sobre qué hacer con las hojas ya redactadas, que no estaban sujetas a firma en la oficina, pero que permanecían en los baúles como señales intimidatorias. Aquí ayudó una simple acción cotidiana. Los jefes de barrio recorrieron las casas y propusieron a las mujeres que llevaran esos papeles a las tiendas o a las oficinas parroquiales para destruirlos ante testigos. Este ritual, sin solemnidad ni sermones, parecía sacar del aire la aguja que sostenía el tejido del silencio. Varias docenas de hojas ardieron en los hornos de los panaderos y en las chimeneas del ayuntamiento, convirtiéndose en cenizas. Las cenizas se sacaron con el resto, sin destacar ni señalar. Nadie quería crear nuevos símbolos, había que eliminar los antiguos. El escribano independiente, tras una breve investigación, fue acusado de falsificar referencias a las costumbres de la casa en documentos públicos. No se le impusieron castigos severos,
Se le impuso una multa comparable a la facturación mensual de la copistería y se le obligó a pasar por una nueva certificación ante un notario de otro distrito. La severidad fue como el trazo de una regla, no para hacer daño, sino para enderezar. Le dejaron la oportunidad de trabajar, pero no le dejaron la oportunidad de repetir la vieja fórmula. Y eso resultó ser más terrible para él que si simplemente lo hubieran echado. Las palabras fuertes ya no funcionaban en un mercado donde se compran fórmulas, no costumbres. A mediados de la siguiente temporada, el magistrado recibió noticias de otras 2 ciudades. Allí, intentaron certificar documentos similares, pero basándose en nuestra decisión y en la aclaración enviada, se negaron. Y aunque en esos mensajes no había ni una pizca de gratitud, se percibía en ellos una conexión silenciosa e importante. Si tienes un puente sobre un río turbulento, a tu vecino le resultará más fácil cruzarlo, incluso si resbala. En nuestro ayuntamiento lo anotaron brevemente: seguimiento. No era entusiasmo, ni imitación, sino simplemente seguir una línea que ya había demostrado su eficacia. La casa del curtidor se acostumbraba a la nueva temperatura. Antes hacía calor por los gritos y los pozos de curtido. Ahora hacía fresco por la tensión silenciosa, pero al menos no se respiraba aire viciado. Las mujeres de la familia, cuyos papeles también fueron considerados insignificantes, comenzaron a pedir a los gremios pequeños encargos para hacer en casa: remendar sacos, cortar telas, clasificar recortes de piel, cualquier trabajo en el que las manos valieran dinero y no silencio. Parecía una nimiedad, pero en una ciudad donde el trabajo se percibe como una medida, esas nimiedades mueven montañas. Cuando tu día es medible, les resulta más difícil manipular las palabras honor y orden. Esas palabras se convierten en lo que deben ser, comunes y no porras. El tercer giro preparado, la respuesta del tribunal del distrito, tuvo más repercusión de la que esperaban los concejales. De la oficina del gobernador llegó una recopilación de interpretaciones del estatuto con anotaciones al margen sobre los límites de la capacidad jurídica en los asuntos matrimoniales. En los márgenes se escribió cuidadosamente una frase sobre la intransferibilidad del consentimiento, sobre el hecho de que cualquier afirmación documental de disposición permanente no tiene validez. Esta recopilación comenzó a reescribirse para las escuelas de las catedrales. Los alumnos clérigos subrayaban con entusiasmo estas líneas con cinabrio rojo, porque rara vez eran tan concretas. Y, tal vez, precisamente en esta precisión se esconde el lado humano del derecho. A veces las personas no necesitan un «sé más amable» general, sino un «esto no funciona», por mucho que lo escribas, muy concreto. La familia de mi marido todavía hacía incursiones en lo antiguo. Varias veces, los miembros de la familia intentaron reunir a los hombres y discutir cómo vivir sin la fortaleza anterior. En una de esas reuniones, el jefe del barrio apareció por su cuenta, sin haber sido llamado, con un trozo de pergamino en el que se había copiado un punto del estatuto sobre la inviolabilidad de la voluntad corporal en la unión matrimonial. No pronunció ningún discurso grandilocuente, simplemente dejó el pergamino sobre la mesa y se quedó allí mientras los hombres discutían sobre los precios de la sal. La silenciosa presencia del servidor de la ley tenía más fuerza que cualquier diatriba, porque sustituía el aire de la habitación. Con ese aire, la humedad de los hábitos se hacía más difícil de mantener en las paredes. Unos meses más tarde, eso es lo que indicaba la tinta seca en los bordes de los libros. En el libro de multas ya no aparecían líneas sobre los ruidos nocturnos en la casa del curtidor. Aparecieron otras anotaciones sobre una disputa por un lugar en los bastidores de secado, sobre el importe de la cuota del taller,
sobre un defecto en la panadería, donde había que calcular la proporción de harina en la dote. Era una señal de que lo sucedido se había convertido en parte del tejido de la vida cotidiana. Y aunque nadie colocó placas conmemorativas, en los días de bullicio del mercado, se podía ver una escena que antes no existía. Una mujer se detenía para pasar el dedo por una línea del estatuto colgado, y un hombre se quedaba de pie a su lado sin interferir. Podía ser su marido, su hermano, su vecino. Eso no importaba. Lo que importaba era que ambos sabían que la línea no estaba escrita para reprender, sino para poder mostrarla en cualquier momento y decir, esta es la medida, sin convertir esa medida en un garrote para nadie. En una ciudad con derecho magdeburgués, a menudo se olvida que el derecho no es solo el tribunal, sino también el idioma en el que los panaderos y los tejedores hablan con los comerciantes. Tras la decisión sobre la nulidad del poder controvertido, ese lenguaje pareció limpiarse de manchas de grasa. Donde antes las palabras eran pegajosas y se alargaban como gluten poco cocido, ahora las frases se habían vuelto cortas y claras. Se podían reescribir 1, 2, 3 veces y obtener el mismo significado. Y cuando a finales de otoño trajeron al ayuntamiento un nuevo contrato matrimonial de los jóvenes, olía a pergaminos nuevos y cera fresca. En él había cláusulas sobre la dote, las deudas, la llave y el hecho de que el derecho de consentimiento era intransferible. Los jóvenes parecían cansados, no por la lucha, sino por el trabajo en la feria, y esa fue la mejor noticia en mucho tiempo. La vida había vuelto a sus sencillos patrones. En esa claridad discreta residía la protección más importante. A los mitos les gusta la oscuridad. Donde no se ve bien, crecen como el moho en un sótano húmedo. A los documentos les gusta la luz. Se cuelgan, se señalan con el dedo, se copian. Y cuando se encendían las luces de la ciudad por la noche y se colocaba una vela junto a cada banco del ayuntamiento, como era tradición, la gente que pasaba veía hojas blancas con líneas negras. No prometían nada, no exigían nada, simplemente estaban ahí, al alcance de la mano. En ese acceso radicaba la nueva costumbre, no estampar un sello en el cuerpo, sino estampar un texto en el asunto, no convertir el consentimiento en una cosa, sino dejarlo vivo, como la respiración, que no se puede transmitir por poder, porque siempre ocurre aquí y ahora, en una persona concreta, en un día concreto, con un cansancio o una ternura concretos. Y eso es precisamente lo que distingue a la ciudad de la corte y a la ley de la alabanza familiar. A medida que la claridad se afianzaba en los papeles, la ciudad se parecía cada vez más a un taller en el que, tras un largo periodo de confusión, por fin se habían ordenado las herramientas en cajas, los martillos con los martillos, los punzones con los punzones, las reglas de medir en un lugar visible. Los lavadores comprendieron que una sola formulación no mantendría la línea si no se apoyaba en la vida cotidiana. Por eso, difundieron la decisión por los capilares de la ciudad, a través del estudio, de los contratos, de las pequeñas obligaciones que cambian los hábitos tan bien como las grandes multas. En la escuela de la catedral, los clérigos analizaban los formularios matrimoniales junto con los futuros escribas, y junto a la siguiente anotación sobre la dote, el tutor pegaba un pergamino con una nota sobre la intransferibilidad del consentimiento. Los alumnos copiaban la frase sin inspiración, como copian una tabla de medidas y pesos, pero eso era precisamente lo que había que hacer. Convertir el límite no en un eslogan, sino en una norma aburrida que se graba en la mano. Los gremios, para guardar las apariencias, reescribían los registros internos. Los curtidores establecieron la norma de que los objetos de la dote no podían entrar en circulación sin una nota separada
sobre un préstamo temporal voluntario, confirmado por la encargada personalmente en la oficina y no en la mesa de casa. Los comerciantes añadieron una nueva cláusula, según la cual el prestamista no aceptaba artículos con defectos sin presentar el contrato y en presencia de la propietaria. Los prestamistas tenían un recordatorio de que la garantía era el barril y no la propietaria. Estas fórmulas secas eran como marcas en las piedras de un vado costero. En la oscuridad se podía tropezar con ellas, pero en un día claro guiaban con precisión. Nadie lo llamaba preocupación por el honor. Todos lo llamaban orden contable. Y fue precisamente el lenguaje contable el que resultó más sólido que las grandilocuentes palabras sobre la tradición, porque responde a la pregunta de quién y cuándo responde con la cabeza y con la cartera. En el horizonte aparecieron las respuestas. En el distrito vecino, varias casas del mismo círculo familiar intentaron recuperar el antiguo esquema, presentando nuevas hojas con giros más astutos. En estas hojas se evitaban las referencias directas a la proximidad, pero se prescribía la transferencia del derecho a tomar decisiones familiares en su totalidad al asumir las obligaciones del deber. La fórmula se había pulido hasta alcanzar un brillo oficial, pero el significado seguía siendo el mismo. Los lavadores pidieron que se les enviaran copias. Los clérigos garabateaban con sus plumas y comparaban las expresiones como si verificaran los patrones de los sellos falsos. Coincidían las combinaciones de conjunciones, coincidían las combinaciones inusuales de palabras, coincidía incluso la forma de poner el trazo final. La mano era la misma, solo que se movía sobre un papel nuevo. Esta coincidencia se convirtió en otro ladrillo en el muro. El asunto dejaba de ser familiar y se convertía en una cuestión de orden general. ¿Cómo actuar con las falsificaciones privadas de una medida pública? El notario, ya conocido por su obstinado amor por las fórmulas, propuso un remedio sencillo: crear una marca identificativa para los poderes notariales relacionados con la propiedad, el trabajo y las deudas, para que no se confundieran con otras cosas. En la oficina se tallaron pequeños sellos de plomo en los que se estampaba el sello de la oficina. Los sellos se fijaban al documento con un cordón y en el registro se anotaba el objeto del poder. Si alguien traía una hoja sin sello, pero con pretensiones de validez, se le remitía al libro de registro. Este truco resultó ser sorprendentemente eficaz. A la gente le resultaba más fácil distinguir el tipo de documentos a simple vista que captar las sutilezas de oído. Y cuando otro profesional independiente metió por la ventana de la oficina un rollo bien enrollado, pero sin precinto, se encontró con un espacio vacío en el registro, un vacío que era más elocuente que 1000 argumentos. La hermana de la dueña, cuyo nombre ya había aparecido antes en los papeles, construía sin prisas una nueva vida. Recuperó las cucharas de plata y 2 paños del prestamista. Acordó con las lavanderas un trabajo extra en casa y por primera vez en mucho tiempo hizo algo que parecía insignificante, pero que era un gesto honesto hacia sí misma. Compró al farmacéutico no una tintura para el dolor de cabeza, sino simplemente jabón y lejía para lavar las camisas ajenas. Esta compra pasó a la libreta de la farmacia, como pasan otras líneas, sin emociones, pero fue importante para la crónica. El alivio del dolor dejaba de ser cosa de burbujas, se convertía en cosa de hechos comprensibles. Su prima, la que vivía en el patio de al lado, llevó su hoja al ayuntamiento, y el escribano, en su presencia, cortó cuidadosamente el sello, lo arrojó a un pequeño cuenco de hierro fundido y lo fundió junto con los demás. Al final del día, se obtuvo una masa común, de la que se fundían los sellos para las cuentas. La misma masa de cera, otro significado.
En lugar de estampar el poder sobre el cuerpo, estampar el registro de la deuda. La familia de su marido, al encontrarse con un nuevo obstáculo, comenzó a buscar lagunas donde el control era más débil, en la conversación y en el miedo. Comenzaron a aparecer con mayor frecuencia advertencias sobre las costumbres que eludían las palabras legales, pero estaban llenas de pausas significativas. En estos lugares, la maquinaria municipal sacaba a la luz, con cautela pero con firmeza, instrumentos contra los rumores. En el libro de multas se creó una columna separada para los daños a la reputación por amenaza de sospecha. No era fácil utilizarla. Se necesitaba un testimonio, una nota, una señal de humillación pública. Y precisamente, esta dificultad la protegía de los abusos. Pero la propia columna cavaba una zanja precisa bajo el mito. Si algo es difícil y requiere pruebas, pierde el encanto del consenso general. A las leyendas les gusta lo que no se puede tocar. El documento obliga a extender la mano. La sección médica de la crónica conservó una línea importante. El médico del monasterio dejaba notas sobre los casos en los que, en las casas que defendían su derecho, el sueño regresaba rápidamente. Las comadronas anotaban que algunas mujeres dejaban de tener ataques de temblores inexplicables, que antes asociaban con la inevitabilidad de las noches familiares, en los días en que el cansancio era más fuerte que el deseo. Estas observaciones no se convertían en relatos festivos, porque la crónica no sabe cantar himnos. Simplemente formaban parte del pulso del documento, coincidiendo con los extractos del estatuto, como coinciden los latidos del corazón y los pasos sobre el pavimento liso. A veces, en estos registros se intercalaban líneas pesadas, sobre traumas, sobre crueldad, sobre burdos intentos de coacción. La Cancillería les ponía entre paréntesis: imposición de una multa, mediación del lavadero, ayuda del barrio, refugio temporal con familiares. El lenguaje seguía siendo seco, pero la sequedad era aquí una salvación. En un lugar donde era fácil caer en la histeria retórica, el papel mantenía la compostura. Varias veces pareció que la situación daría marcha atrás. A principios del invierno, en el barrio vecino, un maestro herrero anunció que en su casa se había restablecido el orden y que ninguna novedad rompería la antigua obediencia. Sus palabras volaron por las tabernas como chispas de un montón de carbón. Pero cuando el jefe del barrio acudió a él con un extracto del libro de multas, en el que se le imponía una cuantiosa multa por las anteriores expulsiones de la ciudad, y con una carta del gobernador del distrito, en la que se le comunicaba que no se podía transmitir el consentimiento, las chispas se apagaron, como se apagan las luces de los trineos bajo la nieve húmeda. No rompieron nada, nadie gritó, simplemente pusieron el papel sobre la mesa, y el papel volvió a ser más pesado que los hábitos. En algún lugar, en los albores de esta historia, se desarrollaba el trabajo tenaz e imperceptible de los jóvenes escribanos. Aprendían a distinguir las caligrafías para detectar las expresiones repetidas. Aprendían a encuadernar colecciones para que el texto no se desmoronara. Aprendían a contar para que las cifras de las multas fueran comprensibles para la gente. En el taller de encuadernación olía a cola, cuero y cinabrio. Sobre las mesas había hojas con palabras sobre la dote, los plazos de las deudas y la inviolabilidad de la voluntad corporal. Esas palabras absorbían los olores y tal vez eso era lo que las hacía verdaderas. La ley asumía parte del peso cotidiano que normalmente rompe los hombros de las mujeres. Ese peso no desaparecía, pero se distribuía de otra manera, como cesta sobre los hombros de muchos portadores, en lugar de uno solo. No todo encajaba a la perfección. En los márgenes surgió una controversia sobre si se podía considerar voluntario
un préstamo temporal del baúl si se firmaba en pleno apogeo de la deuda. En esta cuestión coincidían las listas jurídicas y económicas, como coinciden dos caminos en un viejo puente. Los Lafnicki decidieron que el préstamo solo se consideraría válido en presencia de la guardiana de la llave en la oficina y tras un examen del estado de salud que debía certificar un médico o una comadrona. A algunos les pareció ridícula esta decisión. ¿Para qué meter aquí hierbas y ungüentos? Pero el sentido era otro. La ley reconocía que el agotamiento y el miedo distorsionan la voluntad y colocó junto a la firma un pequeño espejo en el que se veía la mano, su temblor y su fuerza. Así, la medicina y el derecho se encontraron en el estrecho umbral del cofre y se separaron sin pisarse los talones. Las trayectorias familiares, enrolladas por la vergüenza, se enderezaban lentamente. La hermana de la dueña, al ver que a la nueva alumna de la lavandería le daba vueltas la cabeza por los primeros días de duro trabajo, le enseñó a cambiar el ritmo de las tareas. Por la mañana, la ropa gruesa; por la tarde, los remiendos pequeños; por la noche, la clasificación. Era una pequeña pedagogía de supervivencia, ajena a los libros, pero el orden de los libros le proporcionaba tiempo y silencio. La prima, debilitada tras un largo invierno, empezó a pedir ayuda a las vecinas con una corteza de pan y un cubo de agua, sin sentir el miedo anterior de que la petición la declarara desobediente. La reputación dejó de medirse solo por la resistencia silenciosa. Pasó a incluir la capacidad de utilizar el texto como un objeto de uso común, como un banco junto a la pared en el que apoyarse. Se llevaron al ayuntamiento varios contratos matrimoniales nuevos, ya con la habitual cláusula de intransferibilidad del consentimiento. Uno de ellos provocó susurros. Los novios habían incluido una cláusula sobre la guardia conjunta junto al horno la noche antes de un gran pedido, con un límite claro y una remuneración para los aprendices. Alguien lo calificó de extraña poesía en un libro árido, pero los comerciantes dejaron la cláusula intacta. No había ninguna trampa. Era un trabajo formulado con transparencia. Y cuanto más transparente se volvía el trabajo, más transparente se volvía la frontera entre el deber y la violencia. En el silencio de la oficina, sonaba como el movimiento correcto de una aguja sobre una piel suave. Mientras tanto, a lo largo de las rutas comerciales, corrió la noticia de que en 2 ciudades del norte se había desatado una disputa sobre si se podía incluir en los contratos la obligación de la esposa de mantener la paz, a cambio de una reducción de la deuda. Se decidió que la paz era una categoría general, como el aire, y por lo tanto, no podía ser objeto de negociación. Si se rompe la paz, se paga con multas y trabajo. Si se mantiene, nadie obtiene un descuento por la voluntad ajena. Esta decisión parecía utilitaria y quizás árida, pero su aridez era una virtud. No dejaba lugar para negociar lo que no se puede negociar. Para el verano, la ciudad se encontraba en otra temperatura jurídica. Las cálidas lluvias lavaron los adoquines y en la pared del ayuntamiento colgaron una nueva hoja, un conjunto de breves normas para los poderes notariales. No había títulos rimbombantes ni párrafos largos. Unas pocas líneas sobre la propiedad, el trabajo, las deudas. Una línea separada sobre el hecho de que los poderes notariales, que sustituyen el consentimiento vivo en los asuntos matrimoniales, son nulos. Se indicó que el sello era una señal de que el documento había sido registrado y que la ausencia del sello era motivo de verificación, no de pánico. Junto a él, en una sencilla caja tallada, había muestras de sellos para que cualquiera pudiera tocarlos con el dedo y ver la diferencia. Era casi ingenuo, pero así es como se consolidan las formas, mediante la repetición de gestos sencillos, hasta que la mano encuentra por sí misma el saliente adecuado.
la vida en la casa del curtidor, cambió imperceptiblemente el significado de la palabra nosotros. Antes, significaba una familia que solía sentarse junto al fuego con la espalda ancha. Ahora, significaba más a menudo dos adultos que sabían calcular un pedido, acordar turnos, sacar agua y cerrar las contraventanas. Este nosotros no era victorioso, era funcional. No eliminaba las discusiones y el cansancio, pero privaba a los vecinos de su habitual punto de mira opresivo. Y cuando pasaban por la calle personas de fuera, en sus ojos desaparecía la costumbre de buscar la señal de obediencia o su ausencia. Buscaban la calidad del curtido y el precio del cinturón. El regateo devolvía a la ciudad esa sobriedad en la que el derecho respira a pleno pulmón. El mito no desaparece, incluso si se le deja sin pan. Vive de las migajas, en los rincones oscuros, en las historias de las tardes lluviosas. Pero ahora, junto al mito, había una estantería al alcance de la mano. Y si en la casa comenzaban los susurros sobre los viejos tiempos, siempre había alguien que se acercaba a la estantería y sacaba la hoja con el sello. La hoja guardaba silencio. Por ella hablaba el plomo en el cordón, la cuenta en el registro, la cifra seca de la multa pagada el invierno pasado, la ausencia de nuevas líneas sobre ruidos nocturnos. En torno a este discurso silencioso, se construyó una nueva costumbre: reorganizar los taburetes de la casa para que les resultara cómodo vivir juntos, en lugar de alinearse en fila para impresionar al patio. Al final de la temporada, se hizo una breve anotación en el libro del ayuntamiento, en el asunto de la plena delegación en las decisiones familiares: cumplido, aclarado, repetido. Estos tres verbos, sin apellidos y sin emociones, eran suficientes para la crónica. No prometían que no habría más intentos. Prometían que la ciudad tenía memoria. Esta memoria no es elevada, ni heroica, sino contable. Recuerda las sumas, las fechas, las fórmulas, el olor de la cera, el peso del precinto de plomo, el ritmo de los pasos por el pavimento matutino. Y cuando una mañana de otoño la niebla se cernió sobre el mercado y pareció que de nuevo se podía ocultar en ella la voluntad ajena, la gente buscó a tientas la caja con las muestras de sellos. Pasó el dedo por la línea donde se hablaba de la imposibilidad de transmitir el consentimiento y siguió adelante. Unos hacia la tienda, otros hacia el pozo de curtido, otros hacia la estufa del baño. La ciudad respiraba como respiran los maestros antes de un largo día, con regularidad, sin promesas imposibles, pero con la certeza de que la herramienta necesaria estaba donde la habían dejado ayer. En la tercera temporada tras la decisión, la ciudad se había acostumbrado definitivamente a la idea de que los límites no solo se ven en los puentes y en las herraduras de herrero, sino también en las palabras. Esta idea no surgió en un solo día y no encajaba en una fórmula festiva. Se infiltró en el interior, como la impregnación en la piel, lenta e inexorablemente. El mercado matutino sonaba un poco diferente. Los pregoneros seguían gritando, pero en sus gritos había menos nombres ajenos y más mercancía. En las puertas de los baños dejaron de susurrar sobre los asuntos familiares de aquellos que se atrevieron a llevar el papel al ayuntamiento. En las reuniones nocturnas, en las mesas de las cervecerías, desapareció el tono complaciente con el que antes se pronunciaban las palabras sobre la fortaleza familiar. En ese ruido general, solo se distinguían dos sonidos: el golpe del sello sobre la mesa y el seco susurro de la página del registro que pasaba el empleado. Esos dos sonidos se convirtieron en lo que antes eran para la gente las campanas de primavera en la feria, una señal de que la vida seguía su curso. Sin embargo, la sombra del viejo mito permaneció durante mucho tiempo y sabía cómo manipular. En varias casas
Se intentó revivir el antiguo esquema con nuevas palabras. Los documentos se volvieron más cautelosos, como un animal que huele una trampa. Ahora se hablaba de regulación razonable del trabajo familiar y de prioridad de la voz única en circunstancias extraordinarias. En el texto no aparecía en ningún lugar la exigencia burda del consentimiento infinito, pero el significado se trasluce en cada línea, como un agujero en una piel vieja. Los notarios y los jueces dejaron de aceptar tales formulaciones. Pedían que se presentaran listas de circunstancias extraordinarias, pruebas de la imposibilidad de llegar a una decisión conjunta, un certificado médico que acreditara que el estado de las partes les permitía comprender el significado del documento. Las hojas se desmoronaban por sí solas ante estas exigencias. Los que querían ser codiciosos no les gustaba hablar con concreción. Los que estaban acostumbrados a presionar no sabían mostrar pruebas. Los libros de la ciudad parecían haber aprendido un nuevo reflejo: tirar del documento hacia la objetividad hasta que desaparecieran los fantasmas. El poder político no intervenía abiertamente, pero su aliento se sentía como el frío de las paredes de piedra de la fortaleza. En el trono seguía sentado el gobernante, al que en los documentos se llamaba Segismundo, y su cancillería enviaba recopilaciones de interpretaciones con un acento moderado, pero firme sobre los límites de la capacidad jurídica. Estas recopilaciones se reescribían de vez en cuando, y cada nuevo transcriptor tenía menos reverencia y más claridad en la escritura. El derecho parecía perder su lujo y adquirir un carácter artesanal. Cuando el siguiente mensajero trajo los suplementos con anotaciones sobre la conformidad de las normas municipales con el Estatuto Imperial, los lavadores anotaron brevemente: el consentimiento se refiere a las cosas del espíritu y del cuerpo, por lo tanto, no se puede alienar. Los intentos de sustitución se castigarán como abuso de la forma. Esta frase no sonó como un rayo. Era como un clavo de hierro clavado en la pared, en el que más tarde se cuelgan las cosas habituales. La economía también cambió de rumbo. La prestamista, que devolvió las cucharas empeñadas, no salió perdiendo. La reputación de su tienda se fortaleció y la gente acudía a ella con más frecuencia, no porque fuera más indulgente, sino porque era más comprensiva. Los comerciantes que transportaban telas y sal acordaron tácitamente no aceptar en prenda objetos de inventarios matrimoniales sin la presencia personal de la propietaria. Las lavanderas, riéndose de las palabras altisonantes, decidieron por su cuenta. Si el marido traía trabajo e intentaba hablar con voz de decisión unánime, le pedían que se sentara y esperara a la dueña. El conflicto casi siempre se disipaba tras esta petición, como se disipa el fuerte olor del vinagre al abrir la ventana. Lo más difícil era con los curtidores y los herreros, donde había ruido y calor. Pero incluso allí, un simple detalle, como un sello en el cordón que llevaba al registro, era más eficaz que largos sermones. Una señal visible de control tranquiliza incluso a aquellos que están acostumbrados a levantar la voz. Las notas médicas se hicieron más precisas. El médico comenzó a anotar en su cuaderno 2 tipos de fatiga: la causada por el trabajo pesado y la causada por la presión. No inventó ninguna ciencia, simplemente distinguía entre el calor del horno y la lengua de un pariente que cada noche repetía las mismas palabras. Las comadronas notaron que, después de lidiar con los poderes notariales, las mujeres rara vez volvían a tener temblores nocturnos y pesadez antes del amanecer, cuando tenían que ir al lavadero como si fuera una prueba. Pero de vez en cuando, seguían llegando al ayuntamiento documentos con letra ilegible, y casi siempre tenían un detalle en común. La firma no se había puesto en la oficina, sino en casa,
donde se veía a los hombres de la familia cerca. La oficina introdujo una simple cláusula. Los documentos familiares que no se firmaran en la oficina requerían una nueva confirmación sin testigos de la familia. Esta ingeniosa medida acabó con muchos milagros domésticos. La inspiración y la expiración de la firma se volvieron más uniformes dentro de la sala del ayuntamiento que en la penumbra de la cocina. La antigua cofradía de bañistas, que solía considerarse guardiana del mundo corporal, se convirtió inesperadamente en aliada del papel. A sus estatutos se añadió un punto que establecía que las transacciones entre cónyuges relativas a los gastos domésticos no afectaban en modo alguno a la voluntad personal y que los casos de presión doméstica se registrarían en el libro de visitas, con derecho a denunciarlos a la oficina. El diario parecía ridículo hasta la primera comprobación. Cuando el Lafnick comparó las fechas de los ruidos nocturnos en el barrio con las noches en que el baño recibía a mujeres, se descubrió que, tras fuertes discusiones, las mujeres acudían con más frecuencia y se quedaban más tiempo. Esta estadística indirecta se convirtió en el cuarto pilar, junto con los formularios matrimoniales, los estatutos y los cuadernos médicos. El documento se reforzaba no con palabras sobre la moral, sino con el polvo del camino de los hechos. El escribano autónomo, que había sobrevivido a una multa y a la formación con un notario ajeno, parecía haberse convertido en otra persona. Empezó a ganarse la vida redactando inventarios, de forma meticulosa, con orden y con referencias correctas. Ya no salían de él hojas que sustituyeran el consentimiento. Una vez, trajo él mismo a la oficina un extraño documento que intentaron encargarle. La hoja tenía un sello de cera. Las letras eran bonitas y uniformes, y las palabras eran las mismas, sobre el poder pleno en circunstancias extraordinarias, solo que reescritas con más fluidez. El escribano se negó y dejó la hoja como modelo para su publicación en la puerta del ayuntamiento. Fue un error del mito invisible para la multitud. Allí donde intentaba cobrar vida por mano ajena, la mano se cansó de temblar. En una ciudad donde el hombre se alimenta de la forma le alimenta a él a cambio, si no supone una amenaza. La hermana de la dueña continuó su silencioso ascenso. Por las tardes, hacía un trabajo sencillo pero pesado en la lavandería, y por el día ayudaba al tejedor a hacer nudos. Una vez, llevó al ayuntamiento una nota cuidadosamente doblada. Pedía que se certificara un pequeño acuerdo entre vecinas para ayudarse mutuamente por turnos con los niños, la puerta y el agua. En el acuerdo, había 2 palabras que nadie había exigido antes en este tipo de documentos: sin coacción. Estas palabras se clavaron en el pergamino como un cuchillo en el queso. Lafnick, que leyó el documento, no sonrió, pero colocó la carta en la parte superior de la pila como una marca de la nueva norma. Porque si algo está escrito donde no hay disputas, poco a poco empieza a arrojar luz sobre los puntos controvertidos. La familia del marido perdió definitivamente su fuerte influencia, pero intentó mantenerse unida. En el funeral del mayor, se organizó el ritual teatral necesario. Los hombres se sentaron en bancos en fila cerrada y las mujeres se quedaron de pie junto a las puertas, como sombras. Se difundió el rumor por la ciudad de que, tras la decisión del magistrado, se había roto una familia en la calle de al lado. Pero para el siguiente mercado, el rumor se había desvanecido, porque esa familia rota estaba sentada en un banco discutiendo sobre el precio de la sal, lo que en sí mismo servía como la mejor refutación. Nada destruye una leyenda dañina como la vida cotidiana visible de aquellos a quienes se refiere. En el libro de multas apareció un nuevo punto: por difundir rumores falsos que perjudican la paz general. Funcionó un par de veces y todo se calmó. En primavera,
llegó al ayuntamiento un mensajero con una carta de un distrito lejano. Allí, en secreto, se habían puesto en circulación unos documentos con la intrincada fórmula de la disciplina razonable de la esposa. El tribunal del distrito intentó tolerarlos, pero tras una serie de escándalos, recurrió a nuestro magistrado para que emitiera un dictamen pericial. Los concejales respondieron sin arrogancia, punto por punto. Señalaron el peligro de la fórmula en caso de deudas. Recordaron la práctica local de los sellos y los registros. Subrayaron que cualquier mención de la transferencia del derecho al consentimiento vivo era insignificante en el sentido del estatuto, y adjuntaron extractos de revistas médicas y estatutos de baños como pruebas indirectas del daño. Fue una expansión silenciosa de la forma correcta, sin trompetas victoriosas, sin estandartes, a través de cartas que entrelazan las ciudades tan bien como las carreteras. Las cartas se citan, se señalan, se copian, y esta lenta copia forma un campo común en el que el mal giro pierde aire. En el propio ayuntamiento, el tono de la conversación no se suavizó, sino que se volvió más obstinado. En la siguiente reunión, los concejales discutieron qué otras palabras debían estar bajo vigilancia. Decidieron que cualquier paráfrasis como la paz en el hogar a cualquier precio, el consenso de las responsabilidades o el sacrificio por la familia se colocaría sobre la mesa junto a las fórmulas ya prohibidas para que los empleados tuvieran un índice listo. El jefe de la oficina colocó en un rincón una pesada caja donde se guardaban todas las hojas ingeniosas de este tipo y la llamó, sin romanticismo, fondos de errores. La gente venía a ver qué había dentro. Veían manuscritos cuidadosamente escritos con bonitas terminaciones en las letras, y poco a poco, en sus cabezas, se iba formando una idea sencilla. Las palabras bonitas no hacen que el mal sea aceptable, del mismo modo que la cera fresca no hace que un sello vacío sea significativo. Mientras tanto, la casa del curtidor se convirtió en un lugar donde la nueva costumbre se afianzaba en la carne. La dueña y su marido, que nunca llegaron a amar el papel, lo aceptaron como un muro protector, como se acepta una valla de piedra alrededor de un patio desecado. Seguían discutiendo, repartiéndose el trabajo, confundiendo los plazos, riñendo con los aprendices. Pero cada vez que la discusión llegaba al punto en que comenzaban las amenazas con la palabra deber, alguno de ellos recordaba la placa en la pared del ayuntamiento. Eso no los convertía en santos, los convertía en ciudadanos. En ciudades como la nuestra, la santidad no está bien vista. Lo que se valora es el oficio, la medida, el orden y el respeto por algo tan carnal como el cansancio. La memoria de la ciudad se fundía en un orden estable. En la escuela de la catedral, en las clases de alfabetización, los niños y las niñas copiaban modelos de formularios, y entre ellos había uno nuevo, breve y seco, que terminaba con las palabras: el acuerdo es una acción, no una cosa. El maestro explicaba con los dedos: la acción no se puede guardar en un baúl como una cuchara y dársela a otro. Ocurre y se va, y la próxima vez debe volver a ocurrir. Estos niños aún no conocían la gravedad de las disputas matrimoniales, pero conocían el peso de un cubo de agua y sabían que el agua no aparece para siempre en el cubo por un acuerdo único con el pozo. Cuando una imagen así se graba en la mano, en algún momento del futuro habrá menos gritos en la noche. Los últimos obstinados intentaron trasladar la disputa a los sermones. Varias veces se escucharon desde el púlpito alusiones al orden en los hogares y a las obligaciones de los cónyuges. El cantor de la parroquia no lo apoyó. Recordó cuidadosamente que la instrucción no es la traducción de la acción en cosa, y presentó para su revisión
las mismas líneas de las colecciones canónicas, donde la reciprocidad se encuentra como la regla de medir junto a la pared. Las homilías volvieron a hablar del pecado de la avaricia, de la soberbia, de la pereza, del huérfano olvidado, de aquello con lo que la Iglesia sabe lidiar. Y cuando se trataba de asuntos matrimoniales, el cantor mantenía el ritmo en cada ocasión. Era el hilo que sostenía todo el tejido de la nueva costumbre. Fuera de las murallas de la ciudad, en los caminos, también se sentía este tejido. Los viajeros contaban que en algunos lugares de los distritos todavía se buscaban argucias verbales para reprimir la voluntad bajo la apariencia de la costumbre, y que en las ferias se podían encontrar documentos similares a los nuestros prohibidos. Pero ahora, nuestros comerciantes y artesanos tenían una confianza tranquila y serena en sus respuestas. Mostraban el sello, hablaban del registro, daban el nombre del notario, mencionaban la carta de la oficina del gobernador con la interpretación, y la conversación se desinflaba como un saco de harina por un pequeño agujero. La mercancía seguía su camino. El polvo del camino se posaba sobre las cosas sólidas y no sobre las resbaladizas. Este orden es vulnerable al olvido. Si se deja de tocar la estantería con las muestras, si se quitan las hojas de la pared del ayuntamiento, si se deja de enseñar a los niños a contar no solo habas y chelines, sino también los pasos de las palabras. Los lavadores lo entendían. Por eso, cada temporada, junto con el inventario de barriles y medidas, hacían un inventario de fórmulas. Comprobaban si había una hoja en la puerta sobre la intransferibilidad del consentimiento, si se podía leer, si no la había borrado la lluvia, si no se había desgastado por los dedos que la señalaban. Si la hoja se desgastaba, colgaban una nueva. No parecía un gesto de gran idea, sino el hábito de un buen maestro. Mira dónde ha perdido el filo la herramienta. Arréglala. No esperes a que se rompa. Hace mucho tiempo, en las afueras de nuestra ciudad, se colocaban mojones de piedra para que los vecinos no invadieran las tierras ajenas. Estos mojones siguen en pie hoy en día, cubiertos de líquenes, y los apicultores los tocan con la mano, como si fueran iconos. El papel colgado en el ayuntamiento, el sello en el cordón, la inscripción en el registro, el cuaderno del médico, la columna en el libro de multas son los mismos mojones, solo que en el plano artesanal de la vida. No protegen el resentimiento de uno ni la arrogancia de otro, sino la capacidad general de la ciudad para trabajar, respirar, comerciar y dormir por las noches. Y si alguna vez otra mano intenta volver a escribir una bonita fórmula sobre la transmisión de la voluntad ajena para la paz en el hogar, esa mano se topará con la fría piedra del texto. La piedra no discute, simplemente está ahí, y cualquiera que la golpee descubrirá que la ciudad no solo tiene oídos y lengua, sino también hueso. A finales del verano, la casa del curtidor olía a correas nuevas y a pino fresco de los nuevos suelos de los secaderos. La ama de casa iba al mercado con una cesta y se detenía en el ayuntamiento, no para rezar ni para suplicar, sino por costumbre, para mirar la hoja donde unas pocas líneas marcaban la ubicación de su casa. Su marido se entretenía en la puerta de la bañera, donde en una pizarra manchada de vapor se alineaban letras uniformes sobre los horarios de mujeres y hombres y las multas por intrusión. Los aprendices se reían en la sombra, se maldecían en voz baja, fingían que las grandes palabras no les concernían, pero cada uno de ellos ya había asimilado una simple verdad. Si alguien traía a casa un papel que no tenía cabida en el registro, no se volvería más pesado por el sello. Y tal vez sea precisamente gracias a estos conocimientos imperceptibles que la ciudad está superando sus momentos más difíciles. El desenlace de esta historia no se parece al repique de una campana o al estruendo de una trompeta victoriosa.
se parece más bien al paso uniforme de la gente por el pavimento a primera hora de la tarde, cuando se encienden las primeras lámparas del ayuntamiento y las hojas blancas vuelven a ser visibles, como los adoquines. La hermana de la dueña lleva agua. La prima se asoma a la farmacia en busca de jabón. La prestamista cuenta las monedas y chasquea los nudillos. El escribano hojea los fondos de los errores para cerrar con llave la caja al final del día. Los comerciantes vuelven a cotejar las listas. Y en cada uno de estos sencillos movimientos resuena el mismo significado que fue escrito con tinta negra hace muchos meses. El acuerdo es acción, la ciudad es medida, el mito es polvo, el documento es piedra. La piedra no salva de todas las desgracias, pero evita caer en el fango, donde las palabras se convierten en látigo. Y mientras en la plaza se oye el susurro de las páginas y el golpeteo del sello, significa que la gente tiene con qué reforzar sus puertas desde dentro, para que la paz en el hogar no se compre con la voluntad ajena, sino que se construya con el trabajo, el descanso y el derecho a decir sí, solo cuando ese sí vive en la lengua de quien lo posee.